Bienvenidas y bienvenidos a la tercera charla de este ciclo de charlas que se llama Egresados de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos en el Mundo, trayectorias que enriquecen al conocimiento libre. Este ciclo lo organizamos en conjunto con la UVP de acá de la facultad, la Unidad de Vinculación Profesional, y la idea es convocar a egresados de la casa y egresadas de la casa a que nos cuenten qué hicieron o qué están haciendo en el exterior, ¿sí? Gente que está trabajando en otros lugares, en otras universidades del mundo. En cualquier momento me voy a caer porque hay muchos cables acá, así que no me puedo mover mucho. Para que nos cuenten en qué andan, o qué hicieron afuera, y utilizar esos contenidos para volcarlos a artículos de Wikipedia, ¿sí? Nosotros somos el equipo de wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata. Ahora me voy a presentar más formalmente, nos voy a presentar más formalmente, pero las actividades que nosotros hacemos están vinculadas con eh, quitar las barreras de acceso al conocimiento para el público en general, ¿sí? Entonces, un poco la idea de estas charlas es que podamos contribuir con los conocimientos que nos ofrecen las invitadas y los invitados a dar estas charlas para mejorar artículos de Wikipedia sobre esos temas, ¿sí? Ahora, en un ratito, Fernando les va a contar un poco más de eso. Acá les cuento que la primera charla fue Batallas de la Antropología Forense, el caso mexicano. La dio la doctora Paulina Álvarez, que es egresada de la casa, porque es uno de los criterios para seleccionar invitadas e invitados. Está trabajando en este momento en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en México. Esto se los muestro porque está la charla grabada, como va a estar grabada esta también y subida al canal de YouTube. Si alguien tiene alguna curiosidad por la antropología forense y cuestiones mexicanas, está disponible, es muy fácil ahí. A ver si funciona esto. Este es nuestro canal, Wikimedistas de la UNLP. La segunda charla nos la ofreció Marisol Schwab, que también es una licenciada en antropología de la casa, también doctora en ciencias naturales, en genética humana, también hizo su doctorado acá, y está trabajando actualmente en la Universidad de Valencia, en España. No me acuerdo de memoria de los lugares, así que los voy leyendo. Y su charla fue también sobre antropología forense, quienes se ocupan de recuperar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo. Bueno, esta fue es una captura de pantalla del video de la charla de Marisol. Las dos charlas estuvieron muy buenas. Si tienen alguna curiosidad, nuevamente están subidas a nuestro canal de YouTube. La próxima charla la va a ofrecer Lumila Menéndez, también licenciada y doctora en la casa, y actualmente trabaja en el Departamento de Biología Evolutiva de la Universidad de Viena, en Austria, y su charla va a ser sobre la producción de conocimiento sobre el poblamiento americano, enfoques históricos y bibliométricos. Bien, hasta ahí todos los chivos de las charlas pasadas y las próximas. Si quieren chusmear, están muy buenas. Les presento ahora la charla de hoy, que es Caracoles marinos, depredadores de peces, relación entre la estrategia de caza y las toxinas del veneno, que nos la va a brindar el doctor Matías Giglio, que también egresó y se doctoró en la casa. Actualmente está trabajando de vuelta acá. Ahí va, vamos a presentarlo bien. Es licenciado en Biología con orientación en Zoología de nuestra Facultad de Ciencias Naturales y Museos, Universidad Nacional de La Plata, doctor en Ciencias Naturales. Su tesis fue Estrategias reproductivas de moluscos gasterópodos, caracterización bioquímica y toxicidad de los huevos de Fumacea maculata. El nombre se me lo voy a decir. Y la realizó en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata, más conocido como INIBIOL, que entiendo que es un instituto de doble dependencia con ICET-UNLP. Y luego hizo una postdoc, o una investigación postdoctoral, porque fueron 5 años, ¿no? Si mal no recuerdo, en la Universidad de Utah, en Salt Lake City, desde el 2020 hasta prácticamente ayer, porque volvió hace muy poquito. Y su tema fue evolución, estructura y función de las toxinas del caracol cono. Acá entiendo que tenemos después unas muestritas. Y volvió a Argentina muy recientemente para hacerse cargo de el cargo de JTP, de la Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Médicas. También en el INIBIOL hace sus investigaciones. Y el tema con el que trabaja es toxinas defensivas de los huevos de caracoles dulceacuícolas. Qué nombres más difíciles que tienen los biólogos.
Yo soy antropóloga. Y bueno, y próximamente va a trabajar con el tema nuevos candidatos antitumorales e inmunoestimulantes derivados del veneno de medusas, de la caracterización bioquímica a la validación preclínica. Bien, ahora nos presenta a nosotros Mary, como ya se las presenté recién, Julián Cueto, perdón, María Borte Bonet, Fernando Archubi, yo soy María Begelin, a Matías ya lo presenté, él es un doble agente acá porque también es parte de nuestro equipo. Lo que hacemos es, como dice ahí, trabajar para mejorar los contenidos de Wikimedia desde la academia, ¿sí? Los contenidos de Wikimedia se pueden trabajar en distintos lugares. Nosotros somos un grupo de universitarios en general, somos docentes, no docentes, investigadores, estudiantes y otros usuarios de Wikimedia que lo estoy tirando por si quieren escanear el QR, que lo que hacemos es esto, de trabajar en proyectos para mejorar los contenidos de Wikimedia y estamos abiertos a que se sume cualquier persona, porque como les va a contar ahora Fernando, cualquier persona puede editar. Entonces siempre, bueno, ponemos el QR para que vean, este QR lleva a las diferentes actividades que hacemos nosotros, y bueno, hay un montón de cosas, así que lo que tiene lindo los proyectos Wikimedia es que hay para todos los gustos, hay un montón de cosas, el que le gusta escribir, el que le gusta sacar fotos, el que le gusta viajar, etcétera, hay un montón de cosas para hacer, entonces están todas y todos invitados. Yo soy María Begelin, soy antropóloga también, egresada de la casa. Fernando Archubi es también biólogo, con orientación en zoología, también egresado de la casa, y les va a contar ahora un poco del mundo wiki, 15 minutitos antes de que pasemos a la charla de Matías. Yo soy Fernando Archubi, biólogo, zoólogo, doctor en ciencias naturales, investigador de CONICET e integrante del equipo de wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué somos? Somos un colectivo de personas, investigadores, docentes, estudiantes y otras personas que no son ni de la Universidad ni de CONICET, que mejoramos los proyectos Wikimedia. Eso es nuestro objetivo. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Primero, ¿Wikimedia o Wikipedia? Ustedes conocen Wikipedia, todas conocen Wikipedia, pero hablamos de Wikimedia, proyectos Wikimedia, movimiento Wikimedia, ¿qué es todo eso? Bueno, Wikimedia es varias cosas. Uno, una Fundación Wikimedia, una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Es el que tiene los servidores donde está toda la información de todo lo que es Wikimedia, ahí lo albergan, lo desarrollan, lo protegen. Y además juntan el dinero de donaciones pequeñas de diferentes lugares del mundo para sostener todo ese gran proyecto internacional. Es un movimiento social. El movimiento Wikimedia son muchos miles de personas, desde aquellos que leen y critican, aquellos que mejoran cosas, que desarrollan el software, que generan interacciones de los proyectos con la universidad, con los gobiernos, lo que sea. Es todo un movimiento de personas, al cual pertenecemos, y ustedes pertenecen también, porque son usuarios de Wikipedia posiblemente, que buscamos de alguna manera ir detrás del objetivo de liberar el conocimiento de la humanidad. Eso fue una cosa que se plantearon, dos personas medio ilusas y utópicas, pero sin querer desarrollar una herramienta que, como permite que cualquier persona se conecte y colabore, explotó. Se llenó de voluntarios que empezaron a meter cosas, y creció tanto que empezó a tomar una forma que es cada vez, que ya está establecida como un repositorio del conocimiento de la humanidad. Son proyectos individuales porque le llamamos proyectos Wikimedia. Por ejemplo, Wikipedia es una enciclopedia, es un proyecto Wikimedia. Pero el repositorio multimedia, donde usted va en cada artículo de Wikipedia que tiene imágenes, las imágenes no están en Wikipedia, están en Wikimedia Commons, que es otro proyecto. ¿Sí? Hay varios proyectos, hay unos que son mucho más usados, otros que son menos usados. Y también se le llama wikimedistas a las personas en el movimiento. Bien, Wikipedia, esto sí lo conocen, lo han visto. ¿Sí? Es una enciclopedia, es un proyecto específico de la Fundación Wikimedia, de los proyectos Wikimedia, es uno de los proyectos, quizás el más emblemático. Es una enciclopedia libre, construida colaborativamente por editores anónimos. Todos los que aportamos a Wikipedia somos anónimos. Algunos nos identificamos con nuestro nombre y apellido, con nombre de usuario, pero la mayoría no. Por lo tanto, uno no sabe quién es el que está haciendo el aporte. Puede ser que sea un premio Nobel en el tema que está editando, puede ser que sea una persona de 14 años que está estudiando el colegio secundario, que se interesó, estudió, investigó y agregó información. Quizás muy correcta, quizás más o menos, y quizás información que está esperando que venga un especialista y la mejore. Y Wikipedia existe en más de 330 idiomas. Ahora vamos a enfocar en Wikipedia un rato.
Primero, cierto, los proyectos Wikimedia, esta rueda muestra varios de los proyectos Wikimedia, ¿sí? Para que vean que son varios proyectos. Nosotros vamos a enfocar principalmente en Wikipedia, que es la enciclopedia, Wikimedia Commons, que es el repositorio multimedia, guarda fotos, videos, audios, lo que sea, y Wikidata, que es una base de conocimiento, ¿sí? Estos son nuestros 3 proyectos con los que más trabajamos. Sin embargo, hay otros proyectos. Un proyecto para viajes, gente que hace viajes y cuenta, narra y da detalles y claves sobre cómo podés disfrutar mejor un viaje si tenés bajo el presupuesto, alto presupuesto, o lo que sea. Wiki Universidades, que trabaja con las universidades, tiene también unas revistas científicas indizadas, bueno, y muchos otros. Wikilibros, uno puede hacer un libro colaborativo y abierto. En lugar de hacer un libro de cátedra, por ejemplo, lo puede hacer en Wikilibros y cualquier persona entra y lo mejora y lo aprovecha cualquier persona del mundo. Bien. Wikipedia. Wikipedia tiene 5 pilares, que son como si fuera la Constitución. Son 5 cosas que se respetan, ¿sí? Uno, que es una enciclopedia. No es otra cosa. No es un lugar donde ponemos nuestro currículum, no es un lugar para hacerse propaganda, no es un lugar para poner un ensayo, una opinión, porque todo lo que va a Wikipedia tiene que estar respaldado por referencias, o sea, cosas que fueron publicadas previamente. Mayormente libros académicos, artículos científicos, pero también puede ser que sea artículo del diario. Si se trata de un suceso que ocurrió con una persona famosa, entonces no va a haber un libro académico sobre ese suceso, van a haber artículos del diario. O un futbolista, o quien sea, ¿no? Es variado. Es una enciclopedia. Hay que tener mucho cuidado. Uno no va a Wikipedia a poner lo que uno quiere que los demás sepan, a mostrar lo que uno hace, a hacerse propaganda. Busca el punto de vista neutral, que no se asume que existe tal cosa como una neutralidad. Bueno, en nuestras disciplinas no hay muchos debates sobre los aspectos biológicos, ecológicos, evolutivos de las cosas con las que trabajamos. Sin embargo, hay otras áreas del conocimiento donde sí hay debates y hay más de un punto de vista. Lo que busca Wikipedia es que todos los puntos de vista que están fundamentados y que tengan referencias que los respalden estén presentes. Busca activamente lograr eso. Es de contenido libre, ¿sí? Se publica todo lo que es Wikipedia, se publica con una licencia Creative Commons, compartir igual atribución compartir igual. ¿Qué significa? Que se puede usar ese material libremente citando la fuente, diciendo esto lo saqué de Wikipedia, ¿sí? y poniendo la referencia, la cita. Y después todo lo que se hace con eso hay que compartirlo con la misma licencia. No podemos sacar un material de Wikipedia y después cambiarlo y ponerlo con una licencia restrictiva. No. Eso que sacamos mantiene la licencia. Sigue normas de etiqueta. Busca respetar a los demás. Eso es muy importante, ¿sí? Busca asumir que las otras personas tienen buena voluntad en hacer lo que hacen, aunque no siempre es así, porque es una comunidad enorme de gente de diferentes lugares del mundo. Imaginen la Wikipedia en español, la editan en todo Hispanoamérica, desde México hasta Tierra del Fuego, y en España y en otros lugares del mundo también. Se busca respetar y presumir buena fe de las demás personas que participan. Y finalmente no tiene reglas firmes y activamente busca que las personas cuestionen las normativas para mejorarlas, cambiarlas y adaptarlas a las nuevas circunstancias. El mundo cambia y a nivel digital cambia mucho más rápido. Bien, hay una pregunta muy común y es si podemos confiar en lo que leemos en Wikipedia. Bueno, por una parte, hay desde hace muchos años que funcionan mecanismos de control de los contenidos. Por ejemplo, hay programitas que se llaman bots que cuando una persona que no se incorporó con su usuario, o sea, lo hizo sin incorporarse, genera un cambio, casi que lo revierte automáticamente. Aunque el cambio puede llegar a ser bueno. Normalmente esos son vandalismos, son personas que van a poner pavadas, o insultar, o cuestionar. Entonces, los bots lo revierten por si acaso. Hacen un reconocimiento de la edición, suman unos parámetros y dicen, bueno, entonces un vandalismo lo revierte. La mayoría de los casos lo invoca, a veces no, y se borran cosas que son contenidos correctos. Pero eso está muy activo. Después hay un montón de personas como nosotros que estamos todo el tiempo viendo Wikipedia. Cada vez yo tengo activado un mecanismo por el cual cada vez que yo cambio un artículo de Wikipedia, aunque sea que me metí un artículo del Papa Juan Pablo II porque había una coma que estaba mal, la cambié, automáticamente me lo pone en mi lista de seguimiento. Cuando otra persona modifique ese artículo, me avisa. Y yo normalmente me visualizo en mi mail esas modificaciones y veo si son buenas o si son vandalismos y los revierto eventualmente. Hay miles de personas haciendo eso. Y finalmente, lo importante son las referencias que tienen los artículos de Wikipedia, que están al final del artículo. Si usted ve un artículo
y dudan un poco por cómo está escrito, por la simpleza o por lo que sea, y las referencias son escasas o no son importantes. Entonces puede sospechar que no está bien lo que está ahí o que no pueden confiar plenamente en los contenidos que tiene. Pero lo importante son las referencias, no lo que dice el artículo. Bien, después surge ahora una situación y es que los grandes modelos de lenguaje, que son los que están detrás de los chatbots como ChatGPT, Gemini, Perplexity, o el CopuChat, que está desarrollado por un consorcio de organismos de América del Sur. CopuChat significa, Copu significa chip en la lengua de los mapuches u otras lenguas nativas. Está impulsado por la TAM-GPT. Cualquiera de estas cosas, ¿de dónde tomo información? De la web, pero mucho de Wikipedia, muchísimo de Wikipedia. De Wikimedia en general y de Wikipedia en particular. Por lo tanto, hoy van a ChatGPT, se informan y lo que le está diciendo es lo que dice Wikipedia, en buena medida. ¿Sí? Por lo tanto, se redobla la necesidad de que Wikipedia tenga buenos contenidos, porque antes veías el artículo de Wikipedia y podías dudar, ahora te dice ChatGPT. ¿Cómo haces para dudar de eso? No tenés referencias para cuestionar ese conocimiento, para revisarlo. Entonces tenemos una obligación más fuerte todavía de que lo que está en Wikipedia esté cada vez mejor. Bien, ¿por qué editar? Los proyectos de Wikimedia son hechos por personas. Las personas viven en algunos lugares del mundo, pero en ciertos lugares hay más personas metiéndose en el proyecto de Wikimedia. Es decir, los lugares donde las condiciones económicas son mejores, más gente tiene niveles educativos altos, buenos ingresos y tiempo libre para editar Wikipedia. Y eso ocurre, por supuesto, en los países de lo que se conoce como norte global, los países ricos. Y lo hacen más hombres que mujeres, mucho más hombres que mujeres. Hay muchísimos más editores varones que mujeres. Entonces eso genera sesgos. Los más fuertes son sesgos de género, ¿sí? que es el producto de que la mayoría de los que hacemos Wikipedia y dirigimos Wikipedia somos hombres. Y sesgos geopolíticos, que son quizás los que nosotros más encaramos. Estos son dos mapas que muestran, con la oscuridad del color es la cantidad de editores de Wikipedia. ¿Sí? En España está el color más oscuro. En este mapa están las personas que hacen de 5 a 99 ediciones y aquellas personas que han hecho 100 o más ediciones en no creo qué cantidad de tiempo. Fíjense que lejos, España es el país más oscuro. Y fíjense que en todo este sector y este pedacito se habla en español. ¿Para dónde están concentrados la primera minoría, porque no son la mayoría, pero son un montón de editores? En España. Y España es un país rico y europeo. Y todos los demás vivimos en Latinoamérica. Entonces la mirada europea de los españoles es muy fuerte la Wikipedia en español. Y eso es un problema. Por ejemplo, una especie sabemos que es nativa en un lugar y puede ser eventualmente introducida o invasora en otros. Bueno, un editor español suele poner, esta es una especie introducida, porque en España es una especie introducida, una especie invasora, pero es invasora en España. Capaz que en nuestra región es nativa. Bueno, esas miradas, que son hechas muy posiblemente por personas no especializadas, son aquellas que nosotros intentamos revertir. Esto es un mapa de aquellos elementos que están en Wikidata, que están geoposicionados. Y fíjense, esto es a lo largo del tiempo, fíjense qué zonas están más iluminadas, ¿no? Y qué zonas están con mayor oscuridad. Bien, ¿por qué editar? Bueno, porque podemos hacer una contribución. ¿Sí? Mejoramos el conocimiento que está libre, de buena calidad, porque de nuestro conocimiento especializado podemos hacer eso. Porque cada vez más los contenidos que están en Wikimedia son de los que las informa la población mundial. Se informan de ahí. ¿Sí? Porque los modelos de lenguaje tienen un efecto agregado a lo que ya hemos mencionado, y es que homogeneizan. Una persona en Choel hace una consulta porque sepan que hay mucha gente haciendo terapia psicológica con ChatGPT. Es una cosa muy preocupante, pero es una consulta. ¿Qué le contesta ChatGPT? Le contesta el promedio de lo que considera que es una buena respuesta de acuerdo a la información que tiene. ¿Y dónde sale el promedio? 80-90% del norte global. Los problemas que tiene una persona en Choel son los mismos que tiene una persona en Madrid, en Berlín, en San Francisco, Estados Unidos. No. Bien. Luego, para nosotros, los que estamos en la academia, digamos, los que enseñamos, estudiamos, etc., es una buena herramienta para la práctica de lectura y escritura académica. Lo hemos probado, hemos utilizado Wikipedia
en el aula y funciona muy bien. En lugar de que tenga que hacer una monografía, tenga que hacer un artículo de Wikipedia o mejor un artículo de Wikipedia. Funciona en el nivel secundario, los años avanzados y funciona muy bien en la universidad. La consecuencia es que aprenden a escribir, aprenden el tema, pero aparte dejan algo, dejan un artículo que está visible para millones de personas. Bueno, aumenta la visibilidad del conocimiento científico de nuestra institución, de nuestra región, de nuestra universidad. Y finalmente genera antecedentes, que son muy buenos antecedentes si uno quiere acreditarlos como académicamente, ¿no? Si uno los presenta bien, adecuadamente, el CONICET valora esos antecedentes de comunicación de la ciencia porque son muy impactantes. Lo que uno hace en Wikipedia lo ven miles o millones de personas. Bien, ¿cómo podemos contribuir desde nuestros lugares en la universidad o en el sistema científico? Escribir sobre nuestro campo de estudio o revisar lo que está hecho en nuestro campo de estudio. Nosotros sabemos de eso. Bueno, a ver qué dice sobre Conus Geographus, se llamaba así, o qué dice de los temas que ustedes estudian en la facultad, de los que están trabajando, o de temas afines. Trabajar con estudiantes, documentar a personas importantes, eso es otro tema, ¿no? Quizás tenemos referencias internacionales de nuestras disciplinas y no tienen artículo en Wikipedia, y no son considerados. ¿Por qué? Porque nadie se dedicó a hacerlo, ¿no? Fotografiarlas y subir esas fotos a Wikimedia Commons, y bueno, criticar artículos en nuestro campo de estudio. Bueno, acá tenemos justamente Conus Geographus, lo que nos va a hablar Matías, y este artículo está en 31 idiomas. Está en Wikipedia en español, en inglés, francés, alemán y un montón más. Si ustedes abren este artículo y hacen clic en este enlace, les va a expandir una lista de las lenguas en las cuales está ese artículo, ¿sí? Este está en 31 lenguas. O sea, 31 Wikipedias. Wikipedias en 31 lenguas diferentes. Y si ustedes se fijan, durante el último año fue visto más de 100.000 veces este artículo. Solamente este artículo, no todos los conus. Este artículo fue visto, solamente el artículo, más de 100.000 veces en el último año. Hay una lista importante. Ustedes modifican la información de esta especie, va a tener un impacto sobre las personas interesadas. Bien, para terminar, nosotros, en el marco del equipo de wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata, armamos una red de wikimedistas en ciencia abierta, en la que incorporamos a personas que no son de la Universidad Nacional de La Plata, buscando trabajar estrategias y temas parecidos en diferentes lugares del país, mayormente del país. Hay gente de otros países, pero muy esporádicamente. Y generamos talleres para aprender. Básicamente, editar Wikimedia, etc. Se aprende aprendiendo unas herramientas bastante básicas, no es tan difícil, pero después hay una serie de acuerdos y comportamientos en el movimiento Wikimedia que son más difíciles de aprender. Y capaz que uno hace algo bien, o cree que lo hizo bien, y se lo borra, porque no cumple con ciertas condiciones expectativas de la comunidad de Wikipedia en español, y lo borra. Nosotros lo que hacemos es dar capacitaciones, talleres informales, cortitos, 1 hora, 2 horas, buscando compartir esas herramientas detrás de la idea que ustedes, si les interesa editar Wikipedia, alguna vez tengan autonomía y no tengan que depender de otros. Pero como eso lleva tiempo y uno se frustra, entonces nosotros tratamos de acompañar para lograr eso. Y por supuesto tenemos muchos proyectos a los cuales podemos sumarlos para mejorar contenidos de temas específicos o para trabajar en áreas variadas. Bueno, esta es la red Wikimedista en Ciencia Abierta. Bueno, muchas gracias por venir. Como ya adelantó Marien, bueno, veo que soy un poco el no antropólogo del ciclo de charlas por ahora. Y les voy a hablar de lo que estuve haciendo en una instancia postdoctoral en Estados Unidos, en la Universidad de Utah, trabajando con este grupo de caracoles marinos, depredadores de peces, que nada, son un modelo muy interesante para el estudio de venenos y toxinas que se encuentran en los venenos en particular. Me pueden interrumpir en cualquier momento y si no, preguntas al final, como quieran, yo no tengo problema con eso. Bien, lo primero que yo por lo menos me interesó cuando me enteré de este tema es que, bueno, hay varios ejemplos de invertebrados cazando vertebrados que a priori un poco contraintuitivo, ya que la mayoría de los vertebrados son más ágiles, son más fuertes, muchas veces hasta de mayor tamaño que los propios invertebrados que los cazan, y suena un poco, ¿cómo le digo?, en contra de lo que uno pensaría. Pero lo cierto es que hay varios ejemplos, y con excepción de la mantis religiosa que está como ejemplo acá, los otros casos
logran este objetivo mediante el uso de toxinas, de un veneno que les permite lograr adormecer o paralizar o hacerse de esa presa de mayor tamaño y más fuerte, ¿sí? Lo que yo les voy a hablar hoy es del ejemplo de los caracoles cono. Hay un grupo muy grande en la Universidad de Utah que se dedica a estudiar la ecología, la biología, la dieta y en particular los venenos que tienen estos caracoles que usan para poder cazar a su presa. ¿Sí? Ahora vamos a ver con más detalle este video más adelante, pero esto es a modo representativo. Y dentro de los ejemplos de invertebrados cazando vertebrados también es loco pensar que un invertebrado muy lento, como es un caracol, se puede hacer de una presa muy rápida, como es un pez, ¿sí? Ya vamos a repetir el video. La charla está organizada en 3 ejes generales. Un poco por qué estudiamos toxinas, o sea, cuál es el objetivo, una pregunta que nos hacen siempre, ¿qué estudias en tu laboratorio? ¿Y por qué estudias eso? Bueno, un poco discutir por qué se estudian toxinas. Cómo usan estos caracoles las distintas toxinas para capturar a su presa y cómo podemos aprender de lo que estudiamos de las toxinas de caracoles para aplicarlo para nuestro beneficio, ¿sí? Para el ser humano. Y dentro del mundo wiki, para conectarlo un poco con la invitación del equipo, hablar de algunas cositas que me resultaron útiles al momento de tratar este tipo de temas, que son las diferencias entre las distintas lenguas y cómo eso se refleja en las distintas Wikipedias, sesgos entre los diferentes idiomas y una estrategia, la que a mí me sirvió para visibilizar dentro de Wikipedia los temas raros, ¿sí? O menos conocidos por la población en general. Bien, todos tenemos cierta idea de cuando algo es tóxico, ¿no? Si consumimos cierta cosa puede ser dañina. Pero para estar todos en la misma página, lo cierto es que cualquier sustancia en una dosis suficiente puede ser tóxica, ¿sí? Si tomamos más de 20 tazas de café, puede ser peligroso. Si tomamos 10 litros de agua, es venenoso de alguna manera. Entonces, la definición que se utiliza más en biología tiene que ver con, además de ser sustancias que generan efectos nocivos sobre el hospedador, por llamarlo de una manera, esa actividad tiene que ocurrir a bajas concentraciones, ¿sí? O sea, en general, las moléculas que son tóxicas en los venenos son muy potentes y actúan a bajas concentraciones. Y acá tenemos ejemplos de varios organismos tóxicos que se pueden valer en general o se clasifican en 2 grupos de acuerdo a cómo envían o cómo entregan esas toxinas a su hospedador, ¿sí? ¿Alguno se anima a decir cuál es esa diferencia o por dónde viene la diferencia? ¿Se les ocurre? No todos usan la misma estrategia, obviamente, pero hay como 2 grandes grupos. Entre mordida y picadura. Exacto. En realidad, ¿cómo? Contacto con la piel, la rana. Exacto. La gran clasificación tiene que ver con el concepto de morder o ser mordido. Hay ciertos grupos como la mariposa, la rana o este nudibranquio que para que su toxina llegue al hospedador tienen que ser comidas por el hospedador. Entonces, en ese caso hablamos de ponzoña, mientras que los otros grupos no solo tienen un órgano que sintetiza el veneno, sino que tienen un órgano para el delivery o para la entrega de ese veneno, para inyectar, morder, etc. ¿Sí? La araña, ahora vamos a ver cómo es el caracol cono, el aguijón del escorpión o el aguijón de la abeja y los colmillos de las serpientes, ¿sí? Esa distinción, acá está la diferencia, son venenos, sustancias producidas por órganos desarrollados para tal fin y administrado utilizando un aparato especializado, mientras que la ponzoña simplemente se acumula en algún tejido del animal y tiene que ser comido. En este caso es un poco menos efectivo porque hay algún tipo de sacrificio del animal, sea de parte del animal o a nivel poblacional, uno se sacrifica en pos del resto de la población, porque en general ocurre que los depredadores de estos animales terminan aprendiendo que eso no es una comida buena para comer, ¿sí? Y en el caso del veneno hay un poco más de variabilidad. Estos 2 términos son claramente distinguidos en el idioma inglés. Si uno habla de venom y de poison, pero no en español.
En español se toman casi como sinónimos, aunque existe esta diferencia ampliamente detallada en la literatura. Y de hecho así la encontramos en la wiki. Algo hizo con la tipografía de la presentación. En la wiki en inglés tenemos dos artículos diferentes, de veneno y de ponzoña. En la Wikipedia en español solo tenemos de veneno. Habla muy poco de esto, pero no lo distingue. No hay una explicación de cómo técnicamente se pueden diferenciar. Entonces, algo que restaría hacer, no llegué a hacer, para este tema es ir a ese artículo y tratar de poner algún apartado donde uno pueda explicar estas diferencias. Hay varios problemas, porque en español hay autores que le llaman veneno, como lo definí acá, y ponzoña, como lo definí acá. Hay autores que dicen que la traducción es al revés. Lo que es venom en inglés es ponzoña en español, y lo que es bastante enredado. Y mucha bibliografía que ni siquiera las distingue. ¿Sí? Así que esas son cosas que por ahí se dificulta al momento de querer traspasar información de una Wikipedia a la otra. Bueno, muchos animales usan la estrategia del veneno. ¿Sí? Prácticamente todos los grupos de animales tienen algún representante que es venenoso. Y el uso de los venenos es bastante variado. ¿Sí? Los más comunes, a lo que uno podría imaginarse de entrada, es el de defensa. ¿Sí? Por ejemplo, la abeja. ¿Sí? La abeja usa el veneno más que nada para defenderse. O de ataque, en el caso de aquellos animales depredadores. ¿Sí? Como los ejemplos que mostramos al principio. Pero hay otros casos. Muy conocido en las arañas es la predigestión, ¿sí? Parte del cóctel de sustancias que tiene el veneno es para empezar a digerir los tejidos de la presa para después directamente chupar el jugo de su presa directamente y se hace una digestión extracorpórea. Competencia intraespecífica, ¿sí? El caso de los ornitorrincos, ¿sí? Se saben que solo los machos tienen veneno y que el veneno se usa para establecer dominancia al momento de establecer parejas. Incluso en la reproducción, algunos escorpiones el macho inyecta a la hembra una sustancia para también como parte del ritual de la cópula. ¿Sí? Y hay otras funciones más, pero estas son como las más conocidas. ¿Sí? Así que no es solo defensa y ataque, sino que hay otras cosas más. Bueno, y la gran pregunta, ¿por qué estudiamos venenos? ¿Sí? Hay varias razones por la cual es bastante frecuente el estudio de los venenos, y la primera de ellas, siempre antropocentrista, en los casos de envenenamiento. ¿Sí? Muchas poblaciones coexisten con grupos de animales venenosos y muchos encuentros terminan en casos de mordedura o picadura que necesita de atención médica. ¿Sí? Y parte de esa atención, varios sabrán, tiene que ver con la presencia de sueros anti ese veneno específico. ¿Sí? Para generar esos antivenenos o antisueros, necesitamos conocer la composición de los venenos y saber qué toxinas son las que activan, cuáles son las que hay que bloquear o neutralizar para evitar los efectos del envenenamiento. ¿Sí? Así que parte de la investigación está centrada en esto, y a modo de ilustración, cerca de 2 millones de personas son envenenadas en el mundo por año. Estos son valores por año. Y cerca de casi 100.000 terminan en muerte. ¿Sí? Así que es una preocupación realmente importante. Otra idea bastante antigua del uso de venenos es caracterizar o comprender procesos fisiológicos. ¿Sí? El principio de una toxina es bloquear algún proceso fisiológico del hospedador. Entonces, cuando no conocemos el proceso fisiológico, tener herramientas que bloquean específicamente distintos pasos de ese proceso nos termina ayudando a entender cómo es que funciona ese proceso. ¿Sí? Y acá hay varios ejemplos, y 2 de ellos terminaron incluso con el premio Nobel: entender cómo funcionan ciertos canales iónicos, cómo se da la contracción, ¿sí? El hecho de que la acetilcolina se une al músculo para generar la contracción se descubrió a través de venenos, y así varios factores de la coagulación y otros casos. ¿Sí? Así que de alguna manera nos permite entender procesos y también entender cómo esos procesos se alteran en una patofisiología de envenenamiento. ¿Sí? ¿Por qué un paciente que fue mordido por tal especie desarrolla tal o cual síntoma? ¿Sí? Como herramientas biotecnológicas, de nuevo, individualizar procesos nos ayudan a simplificar los sistemas al momento de estudiarlos. ¿Sí? Si uno quiere estudiar, por ejemplo, las corrientes que ocurren en una neurona, lo que es más útil para entender una corriente individual es bloquear los canales que generan otras corrientes.
Y ese bloqueo se puede dar usando toxinas, ¿sí? Acá tenemos ejemplos. Hay una conotoxina, ya nos adentramos en las toxinas de los caracoles cono, que bloquea canales de calcio, otras toxinas que bloquean canales de sodio y así con otros canales específicos, ¿sí? E incluso podemos ir más fino. Hay ciertos canales, como los canales de los receptores de acetilcolina, que en realidad son unidades formadas por diversas partes, cada parte puede ser distinta, ¿sí? Como vemos acá, acá tenemos unidades de gamma, alfa, delta, beta, y acá tenemos beta 4 y alfa 3, y acá tenemos beta 2 y alfa 3. Digamos, la misma familia de receptores puede estar formada por piezas distintas. Y hay muchas toxinas, acá son bastante famosas las conotoxinas, que reconocen específicamente un subtipo del otro. Así que no solo puedo estudiar un tipo de receptor en general, sino subtipos dentro de la misma familia de receptores, ¿sí? Así que se vuelven herramientas biotecnológicas o de investigación muy, muy útiles. Como herramientas biomédicas, ya hay varias toxinas que o han sido aprobadas o están en proceso de ser aprobadas para el uso en humanos, ¿sí? Tenemos ejemplos en alacranes, utilizados para tratamiento de tumores de glía, de anémonas, también para tratar enfermedades autoinmunes, de algunas arañas, para el dolor. Y si vamos acá al fondo, tenemos también de caracoles marinos, ¿sí? Y de esto vamos a hablar más hacia el final de la charla, un ejemplo de estos, de cómo podemos usar las toxinas para el uso de nuestro beneficio, ¿sí? Y acá está, este trabajo es un poco viejo, pero vemos que algunos ya han sido aprobados y todavía se usan al día de hoy, y algunos siguen en fase de estudio para aplicar en el humano. Para estudiar la evolución de las especies venenosas, ¿sí? Muchas veces las toxinas evolucionan a una tasa muy rápida, y a veces para resolver algunas incongruencias dentro de los árboles filogenéticos, los que hacemos biodiversidad, nos gustan los arbolitos, para resolver algunas inconsistencias o para ver cómo molecularmente eso ha evolucionado, se usan las secuencias de las toxinas, cuando tienen secuencia, para hacer hipótesis filogenéticas. Y por último, para hacer inferencias sobre la ecología de una especie, ¿sí? Ahora vamos a hablar más específicamente de los caracoles cono, pero los caracoles cono tienen diferentes dietas. Y la dieta que tiene se correlaciona con el tipo de toxinas que hay en el veneno. Entonces, si yo encuentro una especie de caracol cono nueva, que no sé su biología, mirando la secuencia de las toxinas que tiene, puedo inferir qué tipo de dieta tiene. Porque hay otros semejantes que tienen toxinas parecidas cuando comen cierta cosa, ¿sí? Salvo por el primer punto, todos los demás, el laboratorio en el que yo estaba trabajando en Utah, se toca en mayor o menor medida cuando estudiamos las toxinas de estos caracoles. Bien, se corrió un poco todo, pero por ahora no se tapó nada crítico. Caracoles marinos depredadores. Bien, hay un gran grupo de caracoles conocidos como los Neogastropoda, que incluye todas formas de caracoles que de alguna manera son depredadores. Algunos de ellos son carroñeros, algunos de ellos son depredadores activos cazando presas vivas. Dentro de ese grupo hay un subgrupo conocido como toxoglosa, que se traduce literalmente como lengua tóxica, que habla de un grupo de caracoles que tiene un aparato de veneno especializado y un aparato de delivery o de administración de ese veneno también especializado, ¿sí? Y ese aparato, ahora vamos a hablar un poco más en detalle, pero es la lengua que tienen estos caracoles, que se conoce como rádula, ¿sí? Es una cinta de dientes quitinosos que en los caracoles no venenosos tienen varias hileras y cada hilera tiene un gran número de dientes, generalmente con muchas cúspides, muy aserrados, que le ayuda para raspar superficies, ¿sí? Porque en general se alimentan de detritos o de vegetación. Y en el caso de los caracoles dentro de este grupo de los toxoglosa, tienen esa lengua, esa rádula, que se va especializando a lo largo del árbol, de la evolución de estos caracoles, donde los dientes más laterales, conocidos como marginales, se empiezan a aguzar, a alargar, ¿sí? Formando cada vez más una estructura más puntiaguda, terminando, en el caso más derivado, que son los caracoles conos, en directamente dientes individuales con forma de una aguja, ¿sí?
que es la forma más especializada para la inyección del veneno. Bien, caracoles cono, ¿sí? Son estos caracoles que reciben el nombre porque tienen la concha con una forma más bien cónica. Acá yo traje algunos para después de la charla si quieren venir a ver. Y acá hay representados 3 grupos de acuerdo a su dieta. Los de la fila de arriba son todos cazadores de peces, la fila del medio son todos cazadores de otros moluscos y la fila de abajo son todos cazadores de gusanos. Y hay alrededor de 1000 especies válidas de estos caracoles. Todos son depredadores venenosos y tienen una distribución tropical o subtropical y viven a distintas profundidades, que es especie específica. O sea, hay especies que son más superficiales y especies que viven en aguas más profundas. Tienen importancia comercial, sobre todo entre los coleccionistas, ya van a ver, son muy bonitas y algunas de ellas son difíciles de encontrar, así que el valor de esas conchas son muy altos y hay como toda una puja el comercio de coleccionistas. Y acá no se ve importancia médica, porque esta especie, Conus geographus, el que contó hoy Fer, ha tenido casos de envenenamiento en humanos y lamentablemente, sobre todo en pequeños, ha resultado también letal. ¿Sí? Hay cerca de 40 casos de envenenamiento en total, cerca de 15 que terminaron en muerte, porque resulta ser una especie de aguas superficiales. Entonces, en las costas marinas, sobre todo del sudeste asiático, es bastante común que uno se los encuentre haciendo snorkel o caminando por ahí. Y después también son usados como objeto culinario en la cocina asiática. ¿Sí? A algunas personas les gusta comer caracoles venenosos. Picante. Picante, sí, eso dicen, que los más venenosos tienen un sabor más picante. Y acá, de nuevo, para traer un poco el mundo wiki, me fui a buscar cuántas especies hay representadas en la Wikipedia en español y cuántas especies hay representadas en la Wikipedia en inglés. Como verán acá, hay cerca de 60 en español y más de 750, o sea, una buena cobertura del total de las especies en la Wikipedia en inglés. Pero en principio dije, bueno, la mayoría de estos están por Australia, hay algunos en Estados Unidos, por ahí tiene algo de lógica que la comunidad que más edita sobre estas especies son porque están justamente en ese idioma. Entonces me fui a buscar un ejemplo nuestro, otros caracoles con los que yo trabajo, los Pomacea, que como pueden ver acá, la distribución es más bien, la distribución nativa es Centroamérica y Sudamérica, y hay algunos representantes invasores en el sudeste asiático y en España, pero fíjense que el patrón se repite. Hay cerca de 100 especies en total en este género, 40 están representadas en la Wikipedia en inglés, perdón, y 39 de ellas, excepto por esta que está acá en rojo, tienen su propio artículo en la Wikipedia. Mientras que en la Wikipedia en español hay menos especies representadas y aún menos que tienen su propio artículo. Sí, acá en Wikipedia, en aquellos términos en azul significa que hay un artículo creado para eso, y los términos en rojo es que es un término que por ahí amerita tener un artículo, pero todavía no existe. ¿Sí? Por eso está esa representación acá. Entonces, en realidad, en este caso no tiene que ver con el idioma de la gente donde están las especies. Así que ahí hay algún sesgo, probablemente tiene que ver con la cantidad de usuarios en cada una de las Wikipedia, pero en fin, es algo a lo que desde el equipo de wikimedistas intentamos hacer, que es darle mayor representatividad a nuestras especies, sobre todo en la Wikipedia en español. Bien, cierro el paréntesis wiki. Aparato del veneno. Bien, como les dije, los caracoles cono están muy especializados en su modo de depredación, utilizando venenos, y eso se traduce en una gran modificación en la morfología de, sobre todo, su sistema digestivo. ¿Sí? Y acá hay una comparación entre un caracol genérico y un caracol cono, para que vayamos viendo esas diferencias. En un caracol general, ¿sí? Tenemos una boca que dentro de la cavidad bucal va a contener esa rádula o lengua que hablábamos hoy. Después se comunica por un largo esófago con el estómago, se continúa con el intestino y desemboca en la cavidad del manto. ¿Sí? Bastante general tu digestivo. Cuando pasamos a ver esas mismas estructuras en los caracoles cono, ya vemos de entrada que hay grandes modificaciones, sobre todo en el digestivo anterior. La boca se internaliza y se forma este pliegue que se conoce como rostro o falsa boca,
Y en la primera porción del esófago aparecen estructuras como la probóscide, que es la que va a contener la rádula para inyectar el veneno. Un saco radular, ¿sí? O sea que en lugar de tener una lengua con estos dientecitos como les mostraba hoy, hay un saco conteniendo los dientes individuales sueltos de estos caracoles. Y después se continúa con todo este tubo que acá está resaltado en verde, que es la glándula del veneno propiamente dicho. Una estructura del digestivo que solo se dedica a sintetizar toxinas, que termina en un bulbo muscular que ayuda a eyectar ese veneno una vez que el caracol lo eyecta, ¿sí? La rádula, como mencionábamos, es esta especie de cinta con dientes quitinosos, acá de nuevo una rádula de un caracol genérico, que se podría más asociar, para llevarlo a algo más casero, a un rallador, ¿sí? Porque justamente lo que hacen es eso, es raspar la superficie para hacerse de detritos o de parte de la vegetación, mientras que los caracoles cono se desarrollaron en forma de agujas hipodérmicas, que se puede comparar justamente con una aguja de uso médico, ¿sí? Bien, y brevemente, prometo no meterme muy en lo químico, ¿sí? Porque no sé si el público... pero hay diferentes tipos de compuestos que pueden actuar como toxinas en los distintos grupos. Las toxinas principales que tienen estos caracoles son péptidos, o sea, secuencias cortitas de aminoácidos, que se conocen como conopéptidos o conotoxinas. Y hoy en día hay tantas, se han descrito más de 1000 o miles de estas toxinas, que existe un esquema de clasificación de estas toxinas. No voy a entrar en detalle, solo sepan que hay varias, que actúan sobre distintos tipos de receptores, como ya algo mencionamos, e incluso hay un servidor que trata de organizar y alojar toda esta información, conocido como conocerlo, ¿sí? Así que es un campo muy prominente en lo que es el estudio de las toxinas. Y los caracoles, como ya les adelanté, cono, usan esas toxinas para cazar a sus presas, y hay 3 tipos de dietas. Hay caracoles herbívoros que comen gusanos, caracoles que consumen otros moluscos, o caracoles que cazan peces. Evolutivamente hablando, acá hay 2 propuestas o hipótesis filogenéticas. Se ve que la condición ancestral, basal, del grupo en general es ser herbívoro, ¿sí? O sea que la mayoría consumen gusanos, y que la condición de consumir moluscos o peces evolucionó de manera independiente. Acá vemos que en este árbol lo que tiene la M es de moluscicívoro, lo que tiene la P es de piscívoro y la B es de herbívoro, y acá está el término completo. Vemos que los que consumen moluscos es un único clado, un único grupo, en este caso, lo mismo en este otro. Pero los que cazan peces, se cree que al menos han evolucionado 2 o a veces las propuestas dicen que 3 veces independientemente, ¿sí? O sea, siempre a partir de un caracol que caza gusanos, pero habría surgido independientemente 2 o 3 veces dentro del gran grupo de los conos. Y hay una correlación con cómo es la composición del veneno en cada uno de ellos. ¿Sí? Hay además de lo que arrojan las hipótesis filogenéticas, un correlato en el veneno. Bien, y acá vamos a la parte más interesante, que es ver las distintas estrategias que tienen los caracoles que cazan peces. ¿Por qué peces? Es el grupo en el que más se centró la investigación por varios motivos, ¿sí? Los peces son más cercanos a los humanos que los gusanos y los moluscos, quiero creer. Y entonces las consecuencias que tenga ese veneno en un pez pueden de alguna manera trasladarse a entender procesos o aplicarse en el humano. Después, obviamente, es el modelo más vendible, ¿sí? Dentro de los grupos, y tener, de nuevo, ¿no? El impacto de tener un invertebrado lento cazando un vertebrado rápido es bastante interesante. Y además, los casos de envenenamiento y que además han terminado en muerte tienen que ver sobre todo con caracoles que cazan peces. Así que hay mucho estudiado en este grupo. Hay también investigaciones en los que cazan moluscos y gusanos, pero no tanto. Y de lo que se sabe hasta el momento, de los que cazan peces, hay 3 estrategias distintas, que ahora vamos a ver videos, que cada una tiene su correlato en las toxinas que tienen el veneno. ¿Sí? Es bastante interesante ver eso.
Y si vemos en esta diapositiva, lo que podemos ver es una gran diferencia en el tiempo que lleva cada una de las estrategias. La estrategia que se llama taser y atadura, taser porque se da una especie de electrocución parecida a una pistola taser, tarda pocos segundos. La estrategia de caza con red tarda unos minutos y la última, emboscada y acecho, tarda horas, ¿sí? Así que vamos a ver un poco cómo es que los caracoles logran esto. A ver si se... No, el video lo tengo que poner yo. Bien, este es el video que vimos hoy al principio. Acá ven al caracol con la probóscide acercándose al pez y en un momento va a inyectar el veneno y van a ver que el pez enseguida tiene las aletas bien estiradas, bien rígidas, porque se está dando básicamente una electrocución del pez. Y después no vamos a poder verlo. Este es la falsa boca o el rostro que usan para envolver al pez. El pez va a ser digerido dentro de la cavidad de esa falsa boca y cuando el proceso de digestión se termina, lo que son huesos y escamas van a ser regurgitadas y el caracol absorbe lo demás. Una parte que no vemos es que hay una segunda fase donde el caracol inyecta otras toxinas en el pez para relajarlo, para que en lugar de estar rígido sea más fácil de digerir, de dislocar, entonces hay una parálisis plácida al último, que no se llega a ver en el video. Bien. Ahí va. Bien, para entender un poco qué pasó en el video, tenemos que retomarnos un poco a cómo la neurona se comunica con las fibras musculares, ¿sí? Ustedes saben que el impulso nervioso de una neurona se transmite a lo largo del axón por medio de principalmente dos canales iónicos, ¿sí? Canales de potasio y canales de sodio, ¿sí? Voy a hacerlo muy simple. La membrana en general tiene carga negativa en su interior y cuando se transmite el impulso nervioso se abren primero los canales de sodio, ¿sí? El sodio es un ion positivo, que vuelven al interior de la célula positivo y en una etapa posterior los canales de potasio se abren sacando cargas positivas hacia afuera para recuperar la carga original de la membrana, ¿sí? Los caracoles conos que tienen esta estrategia tienen dos familias de conotoxinas, la conotoxinas kappa y las delta. La kappa bloquea los canales de potasio y las delta bloquea la inactivación de los canales de sodio. Esto se traduce a una estimulación más prolongada del axón y es lo que genera una especie de electrocución del pez, ¿sí? Esa es la primera etapa. Cuando el impulso nervioso llega a la terminal nerviosa, ¿sí? Lo que ocurre es que esa despolarización de la membrana permite ahora a los iones de calcio ingresar a la neurona. El calcio permite que las vesículas que tienen los neurotransmisores se unan a la membrana de la célula y liberen esos neurotransmisores al espacio sináptico. Esos neurotransmisores van a ser reconocidos por sus receptores, que son canales activados por ligando, que van a abrir a la célula van a abrir estos canales para que, de nuevo, cargas positivas entren a la célula y activen los canales de sodio de la fibra muscular, ¿sí? De nuevo, los caracoles conos tienen tres grupos de toxinas, las omega, las alfa y las mu, que una de ellas bloquea el canal de calcio, ¿sí? Impidiendo que de esa manera se fusionen las vesículas a la membrana. Si eso no fue suficiente, tiene las alfa que bloquean a los receptores de acetilcolina en el músculo, ¿sí? Que son estos receptores que están acá. Así que si se escapó algo del neurotransmisor, los receptores están bloqueados. Y si eso no alcanza, también tiene bloqueadores de los canales iónicos de sodio, impidiendo que si alguna acetilcolina activó al receptor, no se pueda expandir esa despolarización por la membrana, ¿sí? Se cree que estos caracoles han evolucionado estos conjuntos que se llaman cabales de toxinas para hacer tan efectiva su caza porque no se conoce mucho en la naturaleza, pero aparentemente pueden comer una vez de vez en cuando, ¿sí? Cuando se pueden encontrar una presa, entonces se tienen que asegurar y recontra asegurar de que no se les va a escapar, ¿sí?
Entonces acá tenemos la parálisis tetánica o la electrocución que vimos al principio del video y la parálisis flácida que no se ve en el video pero que ocurre al final del proceso. ¿Sí? Y algo que me olvidé de mencionar pero se ve en el video es que el pez siempre se mantuvo agarrado al caracol. ¿Sí? Y el caracol lo único que hizo fue inyectarle con la rádula el veneno a ese pez. Pero la rádula de estos caracoles, de este grupo en particular, tienen estas rebarbas a modo de arpón que hace que la rádula quede inserta en el músculo del pez y no se pueda liberar. Y de esa manera es la otra parte de la estrategia, ¿sí? Electrocutarlo y mantenerlo atado al pez para que no se le escape. ¿Sí? Bien, la siguiente estrategia, la de caza con red, es la del Conus geographus. Este video está acelerado 8 veces, son bastante lentos, pero van a ver que el caracol se acerca al pez sin inyectarle nada y abre su rostro y el pez va a empezar a estar paralizado. No va a intentar escaparse y directamente el caracol lo va a envolver con su rostro. Ojo lento, ahí va. Esto ya no se mueve. Y él va y caza como si fuera con una red, por eso se llama estrategia en red. Y no vamos a ver en el video tampoco, pero una vez que están en el rostro, ahí sí el caracol le inyecta con su arpón, con su aguja, perdón, el veneno a cada uno de los peces. ¿Sí? Bien, acá lo que está ocurriendo son de nuevo dos pasos, ¿sí? Primero el pez está como paralizado antes de que el caracol lo inyecte y después el caracol lo inyecta, ¿sí? Para explicar la primera parte, se habla de un grupo Nirvana, ¿sí? Nirvana por el grupo musical, que es toda música muy tranquila, porque está caracterizado por un periodo de hipoactividad del pez, ¿sí? Y se ha visto que dos conjuntos de conopéptidos bloquean distintos receptores que en nosotros tienen funciones diferentes, pero en el pez tienen que ver con adormecerlos, ¿sí? Pero otra cosa muy interesante es la presencia de una insulina del veneno, ¿sí? Que lo que hace es causarle al pez un shock hipoglucémico. Si ustedes saben que la insulina se libera a la sangre para disminuir el azúcar en sangre cuando uno termina de ingerir alimentos, ¿sí? Si uno tiene un exceso de insulina, el azúcar se remueve muy rápido y mucho de la sangre y eso genera problemas, ¿sí? Entonces, el caracol se vale de esta estrategia para inyectar una insulina potente que le baja el azúcar en sangre al pez tanto que el pez queda atontado, ¿sí? Y la segunda parte que no vimos es lo mismo, el mismo conjunto de toxinas que vimos antes, ¿sí? Para la parálisis flácida, ¿sí? Las omega, las mu y las alfa, bloqueando la comunicación entre neuronas y músculo, haciendo las parálisis flácidas para la digestión, ¿sí? Como ven, estos caracoles no tienen rebarbas muy desarrolladas, ¿sí? Tienen apenas, pero no llega a ser suficiente, simplemente una aguja que usan para administrar el veneno. Y no hay una atadura porque ya están envueltos en el rostro del caracol. Y la última estrategia es mucho más lenta, como ya habíamos discutido, así que van a ver que el video está por momentos en alta velocidad. Lo que hace el caracol es inyectar, acá está este caracol, acá está la probóscide, y va a inyectar el veneno a este pez. Pero una vez que lo inyecta, el pez sigue nadando, ahí ocurre la inyección, va a seguir nadando y lentamente el pez se va a ir paralizando. Ahora van a ver que hay pasos en el tiempo, 15 minutos después, van a ver que el pez empieza a nadar medio raro, de costado, voy a acelerar en el video, y termina paralizado en el fondo del tanque. Una vez que eso ocurre, el mismo caracol que le inyectó, y esto es una curiosidad que vio la persona que estaba haciendo este video, solo el caracol que le inyectó fue a buscar al pez, no los demás, ¿por qué? No sabemos. Pero básicamente va y lo envuelve con su rostro y empieza la digestión. Ahí tenemos saltos en el tiempo, y ahí lo empieza a envolver con su rostro y lo termina digiriendo. Más largo de lo que me acordaba.
La mayoría de estas observaciones fueron hechas en tanque porque muchos de estos caracoles viven en profundidad y es difícil encontrarlos. Justo alimentándose, es difícil de ir abajo, así que por eso ven que todos los videos son artificiales y no en la naturaleza. Bien, ¿por qué un caracol inyectaría un pez y esperaría mucho tiempo para ir a buscarlo? Parece bastante inefectivo, porque el pez, como ven, siguió nadando. Se pudo haber escapado una distancia considerable para el caracol. Bueno, eso del todo no está comprendido. Se cree que estos caracoles cazan peces que no son tan ágiles. Por ahí peces bentónicos que están contra la superficie. Pero sí existen en la naturaleza ejemplos de estrategias que hacen esto, de inyectar un veneno, esperar que la presa se debilite o se muera y después ir a buscarlo, ¿sí? Como es el monstruo de Gila o el dragón de Komodo y algunas serpientes también. Y se cree que hay dos ventajas principales. Una es que puede iniciar una predigestión de la presa, ¿sí? No tiene que ver tanto con la velocidad de cómo ocurren las cosas. Y la otra es para evadir presas que sean potencialmente peligrosas, ¿sí? Y de hecho, acá hay otro videito para ver que si bien los caracoles estos cazan peces, no están exentos de algunos peces que los quieren morder, atacar. Entonces, podría ser el caso de que en algunos grupos esta relación que hay haya generado que haya un comportamiento más de evasión de la presa. La inyecto, espero que se muera antes de que me ataque y después la como. Ahí está. Me parece que en este video gana el pececito. Bueno, Uno. Pero bueno, todo esto está en estudio. Las especies que tienen esta estrategia de caza son las que viven más profundas, por eso es la que se sabe menos. Y a nivel bioquímico no se sabe mucho, y es uno de los proyectos en los que yo estuve trabajando, para tratar de ver qué tiene el veneno de estos caracoles que hace que actúe tan lento. Y lo primero que encontramos, ¿sí? Lo único que se sabe hasta la fecha, es que, ¿se acuerdan las alfa-conotoxinas que mencioné en el otro grupo, que son las que bloquean a los receptores de acetilcolina del músculo? En general, esas conotoxinas son cortitas, son como esta parte negra y roja que tiene esta secuencia que estamos mostrando acá. Pero en estos caracoles, esta es una especie que, creo que sí, tenemos una acá, que tiene esta estrategia de ataque de acecho, emboscada de acecho, tiene más aminoácidos en la parte inicial de su secuencia. Y entonces dijimos, bueno, esta es una diferencia con las otras alfa-toxinas que se conocían, debe tener algo que ver. Entonces lo que probamos es, ¿qué pasa si le inyectamos una versión completa a un pez? ¿Y qué pasa si le inyectamos solamente la parte de atrás, como las otras conotoxinas, al mismo modelo del pez? Y lo que vimos es que si tiene toda la secuencia, el pez muere muy lento. Y si le inyectamos solo la parte final, rapidísimo como las otras toxinas. Y después otra cosa que vimos de manera más específica es que la estructura completa no reconoce al receptor, no se une al receptor de acetilcolina, y la estructura cortita sí lo reconoce y lo bloquea. Entonces, acá tenemos dos hipótesis, esto es recién el inicio de esta investigación, es que la toxina tiene que ser procesada, o sea, se tiene que cortar parte de esta cola que hay acá para poder ser activa en el hospedador, y que eso demora la actividad, pero al mismo tiempo permite que haya una provisión constante de esta toxina corta, porque ese proceso es lento, ¿sí? Todo el tiempo se va a estar cortando esta toxina y siempre hay provisión de este compuesto. Podría ser parte de... Sí. no, a ver, yo no entendí mucho la parte de. Todavía estoy como todavía un pensamiento, por así decirlo, lo que quiere decir, todo el tipo de. Como por ejemplo el caracol, el que lo picó nomás, fue el único que se movió y los otros no. No sabemos eso, no sabemos si hay un tipo de feromona que hace que los otros caracoles no se interesen por esa presa en particular. Toda esa parte es completamente desconocida todavía. Es una observación anecdótica, si se quiere, de quien hizo el video, que dijo... Quería decir como sea un tipo de repelente, pero a la vez sería un indicador para el propio, porque
solamente repelente no creo que sea, por así decir, porque si no también sería Al mismo, claro. leído, entonces capaz de haber alguna especie de... Si hay algún tipo de comunicación química que no estamos conociendo todavía, que hace que él sepa que es su presa, pero que el resto no quiera acercarse. No sabemos. Hay muchos ejemplos de, no de estos, pero de caracoles que consumen moluscos que se pueden consumir entre sí también. Así que es una opción también. Bien, y lo último, y creo que ya me fui bastante de tiempo. ¿Cómo podemos aprender de esto que conocimos ahora para aplicarlo en nuestro caso? ¿Se acuerdan las omega-conotoxinas que yo les comenté, que bloquean los canales de calcio e impiden que las vesículas con el neurotransmisor se fusionen a la membrana presináptica? ¿Sí? En los peces, acá hay un ejemplo de una toxina, la toxina omega M7A, no importa es cómo se nombra esta toxina, pero es de una especie de caracol en particular, que se une a un canal de calcio muy específico, que es el canal de calcio 2.2. Ese canal de calcio en los peces es el que está formando parte de la placa motora que da la comunicación neurona-músculo, ¿sí? Y lo paraliza. En los humanos, este canal específico está solamente en las células sensitivas del sistema del dolor, que nos ayudan a percibir dolor. Entonces, en nuestro caso, si nos inyectan esta toxina, lo que nos va a pasar es que vamos a dejar de sentir dolor. Y no hay ningún tipo de parálisis. Y de hecho, esta es una de las toxinas aprobadas actualmente que se usa para tratar el dolor en casos donde ya la morfina no hace más efecto. En general son casos muy extremos porque cómo se aplica es bastante complejo, pero se utiliza hoy en día. Y la toxina es básicamente tal cual la encontraron en el caracol. Se intentó mejorar cambiándole aminoácidos, haciéndole ingeniería de alguna manera. La que tiene el caracol es la más efectiva. Y el caso de la insulina que yo les mencionaba, ¿sí? Ustedes saben que las personas diabéticas insulinodependientes se tienen que inyectar insulina para regular el metabolismo de los azúcares cuando tienen algún tipo de regulación. Se vio que, de nuevo, con los geógrafos, nuestra vedette de la charla, tiene dos tipos de insulinas. Una insulina de invertebrado, que se supone es la que usa para su propio metabolismo de azúcar, ¿sí? La insulina se usa en todos los animales hasta donde se sabe, pero también tiene en su veneno únicamente una insulina que es muy parecida a la insulina de los peces, de los vertebrados, y muy distinta a la propia. ¿Qué es esta de acá? La colinsulina G1. La G2 es la que es la endógena, digamos, la propia. Y lo que sabemos de la insulina de vertebrados, esa que se inyectan los que tienen problemas con la insulina, es que en general es una insulina de acción lenta. ¿Por qué? Porque cuando se sintetiza, cada molécula de insulina se une a otras moléculas de insulina formando esta especie de estructura con 6 unidades de insulina. Y entonces, cuando la insulina llega a la sangre, se tiene que primero separar en estas unidades de 2 y después separarse en esta unidad de 1, que es la que es activa. Pero la insulina de estos caracoles cono se sintetiza directamente como una única cosa que no se agrupa, ¿sí? Esto llevó a pensar una cosa, bueno, ¿qué tienen de distinto? Y ahí es donde podemos aprender estas toxinas. ¿Qué tiene de distinto la secuencia de la insulina del veneno de caracol con la secuencia de la insulina humana? Y una de las cosas que tienen diferente que pueden ver acá es que a lo último de la secuencia, el caracol cono no tiene nada, pero las insulinas de vertebrados sí tienen una especie de cola con algunos aminoácidos. Y esa cola es la que es responsable de la polimerización o de la unión de estas unidades. Entonces dijeron, bueno, cortamos esa cola y deberíamos tener directamente esto. Sí, eso ocurre, pero la molécula pierde función, ya no reconoce al receptor. Entonces no sirve para tratamiento humano. Pero ¿qué dijeron? Bueno, probemos a la insulina del caracol en el receptor humano. ¿Funciona? Sí funciona. Entonces tiene que tener algo más en su secuencia que le permite, además de no polimerizarse, reconocer al receptor. Y se dieron cuenta que estos dos aminoácidos que están acá, que son Y en las dos posiciones para la colinsulina, son
una G o una L en la insulina de vertebrado. Ese cambio es lo que le permitía reconocer al receptor humano. Entonces, hoy en día se está trabajando, esto no está todavía, no llegó a la fase médica, pero se está estudiando una insulina humana minimizada, inspirada en lo que uno aprendió de la toxina del caracol. ¿Sí? Ese es otro ejemplo de cómo podemos usar lo que sabemos de las toxinas. Última cuestión wiki. Si uno quiere hacer un artículo, ¿sí? Uno dice, ah, qué buenísimo, he copado esto de las coninsulinas, voy a hacer el artículo de coninsulinas. ¿Cuánta gente sabe que existen las coninsulinas? ¿Cuánta gente va a buscar el artículo de coninsulinas? ¿Quién se va a enterar de que uno hizo ese artículo? Pocos, los que están en el tema, los que escucharon esta charla y no mucho más. Pero sí existe un artículo muy consultado de insulina, ¿sí? Entonces, la estrategia que yo seguiría es, además de crear el artículo de coninsulina, trataría de nombrar a la coninsulina en el artículo de insulina para que la gente llegue fácil a ese caso. No lo hice, pero hice algo parecido. Hice otro artículo que es del galactógeno, una molécula de reserva, un hidrato de carbono de reserva de los caracoles también, en particular de los caracoles, que tienen tanto pomacea como los caracoles cono, así que era de mi tema, e hice el artículo. Y como pueden ver, este artículo tiene cerca de 30 visitas al mes, bastante pocas. Pero el artículo de polisacárido, este es un polisacárido, tiene cerca de 1000 visitas por mes, ¿sí? Entonces lo que hice fue ir al artículo de polisacáridos y en la parte donde menciona ejemplos de polisacáridos de reserva, etc., puse que un polisacárido de reserva específico de los caracoles es el galactógeno, con el link a este artículo, ¿sí? Si esas 30 visitas son porque buscaron galactógeno o porque llegaron a partir de polisacáridos, no lo sé. No sé si hay forma de ver eso, pero sería interesante. Cuando dijiste se ha agregado, claro. Porque lo hice medio simultáneo, bueno, en el mismo momento. Así que bueno, nada, esto es lo que yo me refiero a cómo visibilizar temas raros, temas muy específicos de nicho, tratar de buscar un artículo más general donde mencionar. Bien, me voy a saltear la última parte de la charla, porque es muy larga. Perdón, no, estaba la parte y nada, simplemente agradecer a las instituciones que intervinieron y las personas que fueron parte de las investigaciones donde yo también intervine. A ustedes por la atención y por aceptar preguntas. Bien. ¿Sí? ¿Tenemos un ratito? Bueno. Nada, simplemente quise dar una vuelta de, bueno, y ahora, ¿qué correlato hay de esto en Argentina? ¿No? Caracoles conos del género Conus no hay un reporte, un reporte una única vez, bastante al norte, cerca de Brasil, porque creo que en Brasil sí hay más. Pero, si recuerdan, dentro de los toxoglosa teníamos más, ¿sí? O sea, Conus era parte de los toxoglosa, y toxoglosa incluye a los Conus, a este grupo bastante poco representado. Este es un gráfico de abundancia de especies de cada uno de los grupos, que son los Terebridae, que tienen esta concha más bien alargada, alta, y después todo un gran conjunto, ¿sí? Conus, cerca de 1000 especies, todo este gran conjunto, cerca de 10.000 especies, que los engloba, es medio una bolsa de gato, ¿no? Se está dando la cabeza contra la pared muchas veces con esto, que se conoce como los Turridae en general. De estos sí tenemos representantes en Argentina, son todos venenosos, o la gran mayoría son venenosos también tienen un aparato de veneno especializado. Y esto es lo que les quería contar. En colaboración con el laboratorio de Guido Pastorino y con Noelia Sánchez, ellos hicieron colectas en distintas localidades del mar profundo de Argentina. De hecho, estuvieron embarcados en la reciente embarcación, el streaming famoso del CONICET. Ellos estuvieron ahí y colectaron material que pertenecen a este conjunto de los túrridos. Y la mayoría del material que se encuentran, obviamente, son especies nuevas porque no hay mucho estudiado.
y ya se han visto que algunas de ellas tienen glándula de veneno. O sea que hay bastante potencial para un poco importar este tipo de investigación a nuestro país. Eso es el tema. No era tan largo, pero... ¿Alguna otra pregunta? Yo, sí, Mati. ¿Los peces son solamente paralizados o mueren? La mayoría termina muriendo. No, ya sé, una vez que Sí. se están digiriendo, sí, pero digo, No. Si vos le inyectás la toxina y ya se está. termina muriendo la mayoría. Bien, ok. Dependerá de la dosis, o sea, no sabemos qué dosis de cada toxina el caracol le está inyectando, no lo sabemos. Además, el caracol no inyecta una única toxina, tiene cientos de toxinas. Sí, es una sobredosis. La combinación, la sinergia entre eso tampoco lo sabemos, pero si vos le inyectás una toxina individual, en general primero se paralizan y terminan muriendo. Bien. En general seguramente se paraliza el sistema respiratorio. Claro. Y eso, digamos, que va muriendo lento, es eso, va muriendo lento y cuando llega al fondo es que ya está. Claro, yo para hacer esos experimentos de la parte que yo hice, yo inyectaba peces con la toxina corta y peces con la toxina completa y me miraban el tiempo cuándo se paralizan, cuándo mueren. Y es de 5 a 10 minutos a 1 a 2 horas. O sea, ves la diferencia en el fenotipo del mismo tipo de pez, el mismo día, todo, se ve. Muy interesante. Yo tengo una pregunta. Sí, Sofía. Está muy bueno, ¿verdad? Una que quedé impactada con el primer video. Vi tu cara, sí. Esto que ocurre, en principio, que es con primero el pez queda paralizado, después se ablanda, ¿ocurre en el mismo momento? ¿O hay dos inyecciones de momento? ¿Se sabe algo? Buenísima pregunta. La teoría es que hay una única inyección en ese caso, pero como la aguja queda unida al pez, hay capacidad de seguir inyectando. No se sabe exactamente cómo ocurre a nivel biológico, pero sí se sabe que las toxinas que están más cerca de la parte distal, o sea, de la salida del conducto del veneno, son las que actúan primero, y las que están más al fondo del tubo son las que actuarían después. Entonces lo que se cree es que hay como una oleada de inyección dentro de la misma inyección, donde primero libera las toxinas electrocutantes, o como se diga, y después salgan las toxinas que lo terminan de paralizar. Pero no se sabe si eso digamos, si el caracol sabe que está haciendo eso, digamos, si siempre va a ser las dos inyecciones, o si es una cuestión de que puede regular, primero inyecto esto, después inyecto eso, no se sabe todo todavía. Pero, Yo me quedé pensando en la rádula especializada en arco. Utilizar una red que tiene una bolsa de rádulas con otras, ¿cómo lo reemplaza? por cada inyección reemplaza. Y lo loco, tiene fuerza de estos caracoles porque la probóscis lo único que es un esfínter muscular que sostiene a esa rádula. El arpón. Claro, o sea, además de que tiene el arpón para quedarse atrapado al pez, el esfínter que tiene para agarrar ese arpón es súper fuerte porque no deja que se vaya el pez. Una vez que lo digiere, suelta esa rádula, reemplaza con una nueva del saco de la rádula para la siguiente vez. Sí, y la rádula también se libera con las escamas y el hueso y todo eso. Y los que tienen otro tipo de rádula, como los que atrapan y después inyectarse lo mismo. Sí, porque muchas veces queda en el pez en ese caso. Le inyecta el veneno y el pez se va con la rádula nadando. Entonces, por eso todos tienen este saco para reemplazar la rádula. Hay otros casos, como los que cazan moluscos, que de nuevo, asociado con lo que preguntaba Sofía, esos sí inyectan varias veces. Y ahí el desafío es otro. Porque vos inyectás un caracol, ¿y qué va a hacer el caracol? Se mete para adentro, se tapa con el opérculo, y aunque se paralice, ¿cómo accedes a la carne del caracol, no? Entonces, ahí se sabe que inyecta varias veces, pero la primera oleada de inyección
Lo que hace es al revés, que el caracol se relaje o esté más activo para que el caracol salga de la concha. Y después le inyecta más veces. Ahí no me acuerdo si reemplaza o no la rádula, pero sí se sabe que la composición del veneno es distinta a la primera inyección, de la segunda, de la tercera. Porque uno puede artificialmente como engañar al caracol, le pones un pez cerca y después un tubito con un parafín, y cuando quiere inyectar al pez, al que sabe que está entrenado, yo nunca lo hice, inyecta el tubito, entonces colectás los distintos venenos de cada inyección y podés hacerle composición de eso. ¿Y tienen algún limitante de tipo para regenerar o cambiar esas rádulas? No lo sé, no creo. Ya te digo, comen cada tanto, cuando se encuentran un pez que justo pueden cazar, y la bolsa, cuando uno abre la bolsa de rádula, realmente tiene varios, tiene cerca de 100 o un poco más de dientecitos. Me imagino que de un pez al otro tienen tiempo para producir más si hace falta, pero la verdad que no lo sé. ¿Se producen en esa bolsita? Sí. ¿Cuánta toxina tiene un solo dulce? Eso es lo interesante también desde el punto de vista farmacológico que lo que estudiamos nosotros. Cada especie puede tener cientos, 100 y pico, 200 y pico de toxinas, y dos especies no tienen la misma toxina. O sea, no importa qué tan cercanas estén, no hay superposición de la secuencia de la toxina de una especie a la otra. Por lo tanto, 1000 especies, 200 toxinas por especie, tenés 200.000 moléculas para investigar potencialmente, ¿no? Teóricamente. Y otra cosa que me quedé pensando, este servidor que mostraste, Conocervera, Conocervera, sí. ¿eso ustedes trabajan con eso? ¿Le aportan información ahí o cómo? En general es de otro grupo que hace como una curaduría donde cada vez que hay una publicación de una toxina, ellos introducen la información, ponen un link a la referencia. Sí, cualquiera puede entrar y ver. ¿Y eso vos exploraste cómo está distribuido políticamente? No, la verdad que no. Ah, Hay 3 o 4 grupos en el mundo que investigan esto, y me imagino que el foco de uso está ahí. Hay uno en Australia, uno en España, nosotros en Utah, y creo que hay uno en Francia también, como o sea que muy de todos nicho. Todos deben cumplir los criterios para ser parte de ese servidor, ¿no? Las publicaciones. Entiendo que sí, o sea, en general están solo aquellas toxinas, estas secuencias que han sido validadas de alguna manera. Si vos haces un transcriptoma, ahora creo que tienen como solo buscar secuencias y secuencias informáticamente, porque sí, hasta hace un tiempo no se incluían esas, solo se incluían aquellas que se probó que tengan actividad o fueron sintetizadas o se aguiló, algún tipo de criterio había. Ahora creo que están empezando a incorporar estos métodos más como generales, donde generas muchas secuencias aunque no sabes qué hace cada uno. Y el tamaño de la presa, tipo, ¿influiría eso también? Sí, infiere, no escuché la pregunta, a lo último. Tipo, si el tamaño de la presa, pues, puede ser como defensa de la cocina, por ejemplo, tipo, la pregunta es... Claro. No, de nuevo, no se sabe mucho en la naturaleza, si bien pueden cazar, como vieron, había un pez que era bastante, o al menos del mismo tamaño que la concha del caracol, por lo tanto, le era dificultoso seguramente, no creo que pueda comer algo mucho más grande. Y la efectividad de las toxinas de acuerdo al tamaño tampoco tengo claro si se sabe. Pero sí se sabe que pueden cazar o cosas más pequeñas o cosas, al menos como vimos en los videos, hasta el mismo tamaño del caracol. Tengo una pregunta, ¿vale? Entre individuos de la misma especie varía su ¿cómo se dice? Composición del veneno. Sí, se ha visto que si colectás la misma especie en el mismo lugar, la misma época, todo, no son exactamente iguales la composición. Lo que no se sabe en esos estudios es si uno de esos ya comió recién, si uno inyectó y se le escapó el pez, si uno es joven y está recién cambiando, porque hay una transición también en la composición del veneno en el tiempo, cuando van madurando los caracoles. O sea, se sabe que misma especie, misma localidad, puede variar el veneno.
Va a haber toxinas que sí están en todos, pero hay toxinas que están en unos y no en otros. Pero falta como toda esa parte del metadato para poder ver si hay una correlación entre si comió recién o no, etc. Entonces quizás eso sí sea como una, sea el indicador de la primera pregunta que hice, entonces, que lo que sirve para que sepas que lo que es suyo. Puede ser, puede ser. De nuevo, no se sabe. Si te interesa el tema, pues... Con eso. Nacho. La insulina que inyecta algunas hormonas, ¿tiene alguna función fisiológica en el escólido o se desarrolló de manera completamente análoga y solo como toxina porque tiene mucha similitud con la insulina cerebral? Bien, buenísima tu pregunta. Yo hablé sobre todo, salvo por la insulina, de lo que son las conotoxinas, que son las que en general actúan sobre canales iónicos y receptores. Hay todo un mundo que está medio iniciándose recientemente de estudiar las toxinas que son miméticos de hormonas, o sea, toxinas que imitan hormonas del hospedador como método de desactivar o de hacerse de su presa. Y lo que se ve en casi todos los casos es que la toxina no tiene ninguna función en el caracol. O sea, el caracol de alguna manera duplicó el gen de la insulina, en este caso, se quedó con su insulina endógena que le sirve para su metabolismo, pero la del veneno es siempre similar a la presa y no tiene actividad en el mismo caracol. Y eso es válido también para hormonas de caracoles en los que cazan caracoles, como que es una... y fuera de los caracoles también, como que se está viendo que el envenenamiento de hormonas se da imitando la hormona del hospedador y alejándote de la secuencia propia de que lo sintetiza. Por eso tienen las dos. Por eso si vos haces aislás de otro tejido de caracol vas a encontrar la insulina del caracol, pero si aislás la del veneno es la que es parecida al peso.